por favor entonces comiencen a grabar la clase. Y este contenido entonces les queda a ustedes por casualidad, se va la conectividad o algo, va a estar el contenido allí, como para que ustedes después puedan también tenerlo a mano. Entonces, bueno, voy a empezar a compartir pantalla para que comencemos a trabajar con el primer módulo. Bueno, y desde acá los saludo a todos. También está Elizabeth. Saludos también a Elizabeth. O sea que también es el paso de familia. Bueno, hoy vamos a trabajar con los conceptos de desarrollo humano. ¿Se ve la presentación? ¿Me están viendo perfecto? Por favor, se me pueden ir comunicando por el chat. Entonces, desde este desarrollo humano, ¿okay? ¿Cómo vamos a hacer la construcción? ¿Okay? Y cómo vamos nosotros a acompañar a ese niño, a esa niña y también al adolescente, ¿okay? En esas diferentes etapas de crecimiento. Pero es importante que entonces en este momento podamos trabajar. Hay diferentes conceptos del desarrollo humano. Yo quisiera trabajar hoy con ustedes algunos autores que me parece que van, ¿okay? Con lo que se quiere desarrollar en el módulo y en la capacitación. Entonces tenemos al autor Morrison, ustedes también lo pueden buscar, después se les va a facilitar también el material. Y él denomina que la psicología del desarrollo es el estudio de los cambios que ocurren en las personas desde el nacimiento hasta la vejez. Y acá cito al autor y al doctor Pérez Clarín, ¿okay? Que bueno, algunos capaz lo conocen, que él trabaja con Fe y Alegría, y él nos hace referencia a que los seres humanos aprendemos desde que nacemos hasta que morimos. ¿Okay? Entonces, por eso son los diferentes cambios, porque no solamente estamos hablando de la parte de la corporalidad, de lo biológico, sino que también estamos hablando de todo lo que podemos aprender y transformarnos. De hecho, la decisión de ustedes de estar hoy acá, ¿okay? Compartir, de estar comprometidos, como hicieron referencias y también desde mi parte, entonces en ese compromiso, en esa elección de estar hoy acá, entonces también estamos aprendiendo. Entonces este autor hace esta referencia de que son esos cambios que ocurren desde que nosotros nacemos, que vamos aprendiendo hasta la vejez, y el doctor Pérez Clarín que nos habla inclusive desde el momento de la muerte, en ese momento también, o sea, se aprende de diferentes lugares, de diferentes espacios. Y tenemos otra autora norteamericana que establece como definición más amplia de desarrollo humano el estudio científico de las formas cuantitativas y cualitativas, cómo la gente va cambiando a través del tiempo. Y cuando hablamos de cuantitativa, estamos haciendo, por supuesto, referencia a lo que podemos como que observar, ¿no? Que es lo que vemos. O sea, que si la estatura, ¿sí? Lo que podemos observar en esa estatura, en lo que podemos observar en algunos comportamientos, ¿sí? Del ser humano, o sea, que llamamos la parte cualitativa, cuando vemos, o sea, el desarrollo inclusive en los pensamientos, que lo vamos a trabajar con la parte cognitiva, la vamos a trabajar con Jean Piaget. Entonces, cómo a través de esas diferentes formas, ¿okay? Podemos observar cómo se va haciendo ese desarrollo, cómo se va construyendo y cómo se va formando, ¿sí? Entonces vemos lo biológico, vemos lo físico, ¿okay? Pero también vemos el comportamiento, las conductas y los aprendizajes. Cómo se van sucediendo esos aprendizajes en ese crecimiento y en ese desarrollo. Y además también tenemos, que lo quise traer ahora porque estamos hablando de derechos humanos, y como trabajadora social considero que los derechos humanos, además de ser universales, ¿okay? Entonces nosotros también tenemos esa importancia de conocer, o sea, es importante que nosotros aprendamos a conocer y a reconocer cuáles son nuestros derechos. Entonces, desde ese espacio también, desde que nos estamos formando como
en ese proceso de crecimiento, tanto como los niños, como esos adolescentes que estamos acompañando. Entonces también saber que existen unos derechos, ¿okay? El derecho a la educación. Y ese derecho a la educación es lo que permite la transformación en las sociedades. ¿Okay? De allí la importancia, y realmente yo soy una persona que soy defensora de lo que es la educación. Para mí la educación está en todos los ámbitos de nuestra vida. Y es ese proceso de transformación del ser humano. Entonces, de acuerdo a esta administradora del Programa de las Naciones Unidas, Helen Clark, nos expresa que el desarrollo humano tiene por objeto las libertades humanas. Entonces, la libertad de desarrollar todo el potencial de cada vida humana. Y esta dimensión universal es lo que le confiere, ¿verdad?, ese enfoque del desarrollo humano, su singularidad. Es decir, que cuando nosotros hablamos del desarrollo humano, esto tiene el particular concepto y la particular característica de que se refiere al potencial que cada uno de nosotros puede tener y al potencial de que cada niño o niña pueda tener, o el adolescente, inclusive el mismo adulto. Entonces, cuando estamos hablando de esa posibilidad, ¿ya?, de ese crecimiento, de ese potencial, entonces es importante que ustedes y nosotros también que estamos acá, podamos visualizar en cada uno de esos niños, de esas niñas y de esos adolescentes, ¿okay?, cuál es realmente su necesidad y su crecimiento. ¿Okay? Pero hablando de necesidad, acá cito nuevamente a otro autor, que es el autor Mario Heller, que él habla de la lógica de las necesidades. Y cuando hablamos de la lógica de esas necesidades, estamos hablando de que estamos viendo nosotros como personas que estamos acompañando procesos, estamos viendo al otro desde su potencial, no desde la carencia. ¿Okay? Y desde este concepto que tengo, o sea, realmente es una inquietud muy personal, cuando digo que está bien, o sea, son personas que tienen una necesidad. Ahora, en mi caso como trabajadora social, en el caso de ustedes como docentes, ¿cómo estoy yo percibiendo la necesidad del otro? ¿Y cómo la estoy escuchando? Desde esa escucha empática, desde esa escucha activa. O sea, yo cuando hago esa escucha empática con el otro, o sea, cuando tengo esa conexión, ¿okay?, entonces allí puedo visualizar y puedo observar realmente cuál es su necesidad. ¿Okay? Pero desde lo potencial que tiene, no desde la carencia. Entonces, desde ese potencial que yo lo estoy visualizando, yo lo puedo acompañar. Desde ese ser que es un ser singular, todos somos seres únicos y singulares, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, bueno, me pareció importante traer estos tres conceptos como para ir vinculando todos los contenidos que vamos a ir trabajando y abordando. Luego vemos entonces las dimensiones de ese desarrollo humano. Entonces, ¿cuáles son esas diferentes dimensiones que podemos observar como docentes y estar viendo? Entonces vemos el desarrollo físico o biológico, que se refiere entonces a los cambios del cuerpo, del cerebro, las capacidades sensoriales y en las destrezas motrices, los cuales ejercen influencia importante tanto en el intelecto como en la personalidad. Un ejemplo del mismo es que gran parte del conocimiento del mundo adquirido por un infante proviene de los sentidos y de la actividad motriz. Y acá ustedes también entonces pueden compartir, que lo haremos al final de la presentación. Entonces, cómo ustedes pueden visualizar, y ustedes también tienen en su área de conocimiento, por supuesto que tienen esas habilidades y esos conocimientos. Mi área es el área social de familia, pero como a través de esa percepción de los sentidos, y acá voy con los conceptos del coaching ontológico, que nos habla el autor Humberto Maturana, y Humberto Maturana nos hace referencia de cómo nosotros vamos construyendo, ¿okay?, a través de qué, de la percepción. ¿Okay? ¿Y dónde comienza esta percepción? Con el primer contacto. ¿Okay? Cuando vemos el primer contacto del bebé con la mamá, cuando estamos hablando de la lactancia materna. Y de allí la importancia y las campañas que hacemos de lactancia materna no solamente tiene que ver con el tema de la alimentación del bebé. Esta lactancia, bien se llama lactancia materna o la lactancia,
tiene que ver con esa parte afectiva, ¿okay? Con ese vínculo. Y desde ese momento del nacimiento, inclusive en la etapa, en la gestación, vemos entonces cómo se van generando los vínculos, cómo se van construyendo. Y si acompañamos y si tenemos a una mamá que está preparada, que está con esas herramientas, que le pueda brindar un vínculo gratificante a este bebé, ¿sí? Entonces eso va a permitir también su desarrollo. Entonces esa percepción del mundo, a través de los sentidos, entonces va construyendo mi propia realidad, mi propio mundo, ¿sí? Y desde el momento del nacimiento hasta que nosotros llegamos a la etapa de la vejez, ¿sí? Tenemos entonces esa capacidad de ir, ¿sí? Reconociendo lo que pudimos construir a través de nuestros procesos, que son únicos y que nos dan esa autonomía también del ser. Luego viene el desarrollo intelectual, que acá se va a ampliar la variedad de habilidades mentales, tales como el aprendizaje, la memoria, el razonamiento, el pensamiento y la facilidad para aprender el lenguaje. Estos cambios están íntimamente relacionados tanto con los aspectos motores como con los aspectos emocionales del desarrollo. Y acá les comparto que este desarrollo intelectual, de hecho les voy a compartir una experiencia que tengo acá en Argentina, que trabajo con una asociación civil, se llama Asociación Civil Pensar. Ellos tienen una metodología de trabajo del doctor Fernando Ulloa, que es un psicoanalista muy reconocido acá en Argentina, y trabaja a través de ¿qué? De espacios lúdicos. Entonces ellos hacen referencia del juego y cómo tiene el juego la importancia para construir la personalidad, para construir la subjetividad, que a través del juego se puede construir también la palabra. Ok, aquí estamos hablando entonces del lenguaje. Ellos tienen la experiencia y les comparto, o sea, cómo yo comencé como operadora social, o sea, compartiendo con ellos cómo tenían la rutina, cómo se tiene esa rutina. Entonces comienzan con talleres de juego que van contra turno de la escuela, pero sirve para acompañamiento. Porque surge esta necesidad por un espacio de investigación, como lo que vamos a hacer nosotros también acá con ustedes, como equipo. Entonces, en ese espacio de investigación surge esa necesidad, ¿sí? De que en la comunidad no estaba el concepto del juego. Y el juego no es solamente juego, el juego tiene que ver con ese proceso de aprendizaje. ¿Okay? Fíjense que ustedes que trabajan en la pedagogía, ustedes que están en la parte de psicología, como la importancia de las diferentes etapas de desarrollo y cómo el niño va explorando el mundo a través de qué, de su contacto. ¿Okay? Que muchas veces escuchamos a las mamás que dicen que toca todo, que muerde todo, que se lleva todo a la boca, pero está en esa etapa de exploración. Entonces, ellas se dieron cuenta que el juego no estaba, ¿sí? Y que ese juego sirve entonces también para pautas de crianza con los papás. Es importante resaltar entonces que si un niño tiene esa posibilidad de jugar, de elegir, ¿sí? De desarrollarse, entonces, ¿cómo va a lograr también construir sus propios comportamientos, sus propias conductas? ¿Cómo va a poder gestionar emociones? ¿Sí? Entonces, les describo rápidamente cómo es la experiencia acá en este taller de espacios lúdicos. Yo comencé, entonces era como ellos llegan, se les da la bienvenida, ellos van y van construyendo hábitos de cuidado y hábitos de higiene personal. Entonces ya ellos van aprendiendo a que es importante el cuidado. Desde ese cuidado van entonces construyendo también su autoestima. ¿Por qué? Porque ellos llegan a la sala de juego, primero pasan, se hacen su rutina, luego se les da una merienda, porque bueno, están en comunidades en condición de vulnerabilidad, entonces como para garantizar también esa alimentación, o sea, entonces piensa que se está dando también el derecho a la alimentación, toman esa merienda. Y el hecho de que ellos tomen la merienda, o sea, en eso de tomar la merienda se les enseña a elegir, ¿sí? Y ellos tienen dos opciones, o sea, toman el pan, una tostada o algo con queso, o lo van tomando con leche, con chocolate o leche con el capuchino, elegir. Entonces ustedes me preguntarán, ¿y por qué elegir a partir de los 3, 4 años? Porque eso también les va a enseñar a ellos a elegir cuando se les presenten situaciones que no van acorde con su sistema de valores, puedan tener entonces esa capacidad, ¿verdad?
y esa autonomía y esa autodeterminación de poder elegir. Entonces, fíjense que en este taller hacen eso. Luego comienzan los juegos. Y en los juegos, entonces, están con los compañeros y se arman diferentes actividades con los operadores sociales, que son personas que se capacitaron en lo que tiene que ver con espacios lúdicos. Entonces, se hacen esos equipos. Y ellos allí van gestionando, van construyendo sus habilidades sociales. ¿Sí? Y la consigna es parar, pensar y elegir. O sea, para que no tengan esas conductas desde la inmediatez, sino que también puedan pensarlo. Una vez que se hizo este aprendizaje, que se hizo toda esta investigación-acción y con más de 15 años de experiencia, en el taller entonces, se llama Barriletes en Bandada, luego les puedo pasar el link para compartir también esa experiencia a través de un video. Entonces, como ellos visualizan de que es importante no solamente desde los 3 años en adelante, sino que comenzar a temprana edad y comenzar en la primera infancia. Entonces allí comienzan a hacer el trabajo de abordaje con las mamás que estén embarazadas, ¿okay? Mamás jóvenes, y además con los niños de 0 a 3 años. Entonces está otro equipo, ¿okay? de pedagogos, de psicólogos, ¿okay? de terapeutas de estimulación temprana, y todos ellos van construyendo ese espacio. ¿Por qué? Para enseñarle a la mamá, acá le dicen lo que nosotros decimos el coche en Venezuela. Entonces, que la mamá, independientemente que tenga los quehaceres del hogar, que tenga los oficios, que tenga un trabajo, también aprenda a dar ese tiempo de calidad. Entonces, que le permita al niño, en un espacio cuidado, explorar el mundo, porque es a través del juego que él comienza a explorar ese mundo. Entonces, bueno, allí en esas salas hay juegos didácticos, donde los niños están en esa etapa de que comienzan a sentarse solos, que comienzan a gatear. Entonces, como el taller les permite y las mamás van aprendiendo. ¿Sí? Y fíjense la importancia de, cuando hablamos de que se aprende desde que nacemos hasta la vejez, ¿sí? Entonces, como este desarrollo intelectual, las mamás también aprendieron, ¿okay? Pautas de crianza. Y de allí la importancia de brindarles herramientas a la familia. Y en estas pautas de crianza, entonces comienzan ellas a ver otro espacio, a tener otra mirada de que no es tener el niño todo el tiempo en el coche porque no tengo tiempo de atenderlo, porque considero que allí está más cuidado. Y no necesariamente allí está más cuidado porque no le estamos permitiendo y no le estamos dando esa libertad de explorar el mundo y de poderlo conocer, ¿sí? En esa etapa de desarrollo en la que se encuentra de 0 a 18 meses, por ejemplo. ¿Sí? Que lo hacía entonces también, o sea, ya hacemos referencia de el concepto de desarrollo humano y esa libertad, ¿sí? Que lo habla el programa de las Naciones Unidas. Entonces, fíjense que todo se va vinculando y el ser humano, por supuesto, entonces es una unidad total. No solamente estamos hablando de derecho a educación, sino que fíjense que acá hablamos desde esta experiencia, el derecho a la educación, el derecho a la recreación, el derecho a la alimentación, la libertad. Y de hecho, desde estas propias experiencias que ustedes bien lo compartían, entiendo, si no mal recuerdo, Carmen hablaba de esa construcción de las nuevas ciudadanías y cómo a través de esa construcción de las nuevas ciudadanías, fíjense que aquí también tenemos una experiencia, cómo esa construcción de las nuevas ciudadanías a través del juego, cuando yo puedo parar, pensar y elegir, también estoy tomando y asumiendo esas herramientas y ese aprendizaje para la construcción de la cultura de la paz. ¿Sí? Porque si nos encontrábamos en la comunidad con situaciones de violencia intrafamiliar, de violencia de género, ¿sí? De hecho, desde esa violencia de género y desde ese espacio donde comenzamos nosotros, yo les comparto, son las experiencias también, porque bueno, me parecen enriquecedoras, además de los contenidos. Les comparto cómo se puede, ¿no? hacer diferentes ejes transversales de aprendizaje. Entonces, fíjense que yo les estoy hablando de uno que se comenzó la experiencia de 3 años en adelante, hasta los 17, 18 años, que ya pasaban a ser adultos. Y luego, desde esa experiencia en la comunidad, en campo, cómo se puede visualizar y se comienza a trabajar con pautas de crianza de 0 a 3 años, acompañando a las mamás. Cuando las mamás llegan al taller, ¿okay? Cuando llegan a esos espacios que se ven que tienen contención, que se ven que tienen acompañamiento, reconocen a la institución como esa institución que acompaña, entonces, ¿qué sucede? Que hay otro nuevo aprendizaje, ¿okay? De razonamiento, de pensamiento. Inclusive se aprende a comunicarse. ¿Okay? O sea, y desde ese lenguaje ellas van haciendo su propio espacio de contención espontáneo. Entonces, aquellas que se encontraban en situaciones
y fíjense acá la importancia también de trabajar en redes, cuando se encontraban en situaciones de violencia, cómo lo podían verbalizar, cómo lo podían registrar. Entonces ya pasamos a otra etapa, independientemente que tuviesen 24 años, estamos hablando inclusive de mamás de 18, 19 años, cómo ellas podían tener entonces, desde esta dimensión del desarrollo humano, ¿okay?, poder tener otra construcción, poderse ver desde otro lugar. Y se hace entonces un proyecto donde se abarca ya la perspectiva de género, ¿sí? El proyecto es Soles de Esperanza, y en este proyecto, Soles, porque esta realidad en Argentina nos permitió que aquí en Argentina, cuando eres una persona que eres genial, ¿okay?, que ellos llaman genial, que tienes todo el potencial, eres como una luz, entonces ellos te hablan de ese sol, eres un sol. Entonces, trabajando en campo, nos damos cuenta de esa palabra y colocamos entonces soles de esperanza. ¿Por qué? Porque es un proyecto que se trabaja con energía solar. Y bueno, posteriormente les pudiese hablar del proyecto, y tiene que ver con esa autonomía económica. Entonces, cuando ya ellas adquieren esa autonomía económica, ya no se encuentran en esa codependencia de una relación que no es favorable a su desarrollo. Aquí, pero yo quiero silenciarme. Luego de este desarrollo intelectual y de esta dimensión, fíjense, o sea, lo amplio que es trabajar con ese desarrollo humano en las diferentes etapas. Entonces también hablamos con esa capacidad que tiene en ese crecimiento, la habilidad que tiene de esa madurez el bebé de poder ir trabajando también y reconociendo la memoria, o sea, en determinada edad, ¿okay?, ya él comienza a hacer registros, ¿okay?, y esos registros, por este desarrollo intelectual, le van a permitir entonces también establecer sus vínculos, ¿okay?, le va a permitir reconocer cuáles son sus espacios, cuáles son los tiempos, ¿okay?, cuáles son esas personas, ¿okay?, que le brindan afecto, que lo pueden contener. Y si este acompañamiento y este aprendizaje, por ejemplo, si la mamá se retira y lo coloca en un lugar con un adulto responsable, o lo deja en una guardería porque ella necesita ir a trabajar, cómo acompañar este registro para que la memoria del bebé a través de ese crecimiento quede, ¿okay?, registrado, que mamá es mamá, pero además también tiene otros roles, ¿ya? Que es importante que ella pueda salir a trabajar. Pero eso lo va aprendiendo el bebé a medida que nosotros lo vamos acompañando. Si por decirles algo el bebé queda llorando y no se le hace la contención adecuada desde ese amor, desde esa comprensión, sino que más bien se le reprende, ¿ya? Entonces él va a registrar en su memoria que cuando mamá se va es malo, y de paso voy a tener esa reprensión y no va a tener ese acompañamiento. Entonces, de aquí la importancia de la familia, porque es el primer espacio de socialización del ser humano. Es donde comenzamos la educación emocional. Luego viene este desarrollo social de la personalidad, que es la forma única en la cual cada persona se enfrenta al mundo y va expresando sus emociones. Y además de expresar sus emociones, se va relacionando con los demás. Y este desarrollo social afectan tanto los aspectos físicos como los cognitivos del funcionamiento. Es decir, a medida que nosotros vamos teniendo esas habilidades y esas destrezas, y lo que les hacía referencia, que nos hace el autor Humberto Maturana, que nos dice que, bueno, que esa capacidad y esas percepciones nos permiten a nosotros, ¿ok?, registrar esos aprendizajes y esos conocimientos. Y ya quedamos con esto, que bueno, que una persona que tenga alguna limitación en cuanto a su capacidad motriz, ¿okay?, va a tener procesos de aprendizaje diferentes a otra persona que sí tiene, ¿okay?, todas las capacidades para su propio aprendizaje. No estoy diciendo que esta persona no tenga la posibilidad de aprender, sino que lo va a aprender de una manera diferente. ¿Okay? Y es importante también visualizar esa diversidad. ¿Okay? Y bueno, allí vendría entonces la parte de educación especial. ¿Okay? Entonces también cómo los conocimientos, lo que nosotros vamos registrando a través de nuestra familia, ¿okay?, a través de ese lenguaje, porque ese lenguaje que es lo que nos caracteriza como seres humanos, ¿okay?, porque el lenguaje en los seres humanos genera realidad.
Entonces, a través de eso que yo le estoy transmitiendo al niño, a la niña o al adolescente, cómo eso va a influir y a incidir en su propio proceso de construcción de esa realidad. Se van construyendo también esos modelos mentales. Y cómo esos modelos mentales pueden abrir posibilidades o pueden cerrar posibilidades. Porque vamos creando nuestros propios juicios. Y esos juicios nos pueden favorecer, abren posibilidades o nos cierran posibilidades en procesos de aprendizaje. Por ejemplo, si en el desarrollo social, cuando tenemos esas diferentes dimensiones, se registra, ¿ok?, como que la ansiedad de presentar un examen, o sea, a esas situaciones nuevas, ¿ok?, yo voy a presentar un examen y resulta que para enfrentarme a ese examen o para tener ese examen, yo me preparé, pero sin embargo, en mis conocimientos, en esa dimensión que yo desarrollé, ¿ok?, en esa parte cognitiva, en esos registros que yo tengo, siempre que me presento un examen puede ser que me bloquee. Entonces el autor Lucas Malaisi nos dice que, ¿qué sucede? Bueno, hay que observar, porque cuando estamos en emociones placenteras, estamos en modo creativo, pero si estamos en una emoción displacentera como es la ansiedad, eso nos puede representar entonces, ¿okay?, un bloqueo. Entonces, registrar en esa historia de vida qué es lo que desde ese aprendizaje social yo registré, ¿okay?, que un examen significa que puedo reprobar. Un examen desde mi construcción, desde lo social, para mí también puede significar desde mi observador que es la posibilidad de expresar, ¿okay?, mis conocimientos. Y desde esa posibilidad, ¿okay?, de compartir mis conocimientos, de expresar mis conocimientos, ¿okay?, entonces yo puedo estar en un modo placentero, puedo tener entusiasmo. En cambio, si yo aprendí que en el examen me pueden reprobar, entonces yo voy a estar en ese modo de ansiedad. Porque tengo esa emoción. Entonces voy a tener modo defensa, no voy a estar modo creativo. Ahora vamos a ver entonces cuáles son los principios de ese desarrollo. Acuérdense que todo lo estamos trabajando desde esa perspectiva de lo que posteriormente vamos a estar trabajando también, ¿okay?, que es la parte de la educación emocional. O sea, esos son todos los conceptos que yo quiero compartir con ustedes desde mi formación en educación emocional e inteligencia emocional. Entonces viene este principio que el desarrollo es continuo y progresivo. El desarrollo durante las etapas evolutivas no se detiene en ningún momento, aunque existen variaciones en cuanto a ritmo. Cada avance marca un proceso comparado con el periodo anterior. Y lo podemos visualizar muy bien en la niñez, ¿okay?, inclusive también en la adolescencia, cómo se marca. Y también podemos decir que en la etapa adulta, porque aprendemos siempre. Fíjense el ejemplo que yo les estaba colocando a ustedes, cómo a través de una intervención en una comunidad, se comenzó por una intervención en niñez y adolescencia, luego se va a la primera infancia, y esta intervención llegó hasta un aprendizaje en la edad adulta. Estamos hablando de mamás jóvenes, ¿sí? Entonces, en diferentes procesos, ahora sí para nosotros es importante, ya que estamos trabajando en la etapa inicial y en la etapa primaria, observar cómo se va dando este desarrollo, que siempre lo vemos que es continuo, que es progresivo. Y por supuesto que cada ser humano tiene su propio ritmo. Por ejemplo, vemos el desarrollo del cuerpo, que va de la cabeza a los pies y del centro del cuerpo a la periferia. Por cuanto las partes centrales del cuerpo maduran y se hacen funcionales antes que la periferia. Y lo podemos observar, y ustedes lo han observado, ¿sí?, cuando vemos a un niño, o sea, un bebé, perdón, cuando lo vamos observando, vemos cómo va madurando, ¿ok? La parte central, cómo va conectando, ¿ok? Cómo va madurando la cabecita, cómo sostiene la cabecita del resto del cuerpo. A los 2, 3 meses, ¿okay?, ya puede, de acuerdo a los estudios y las investigaciones, ya puede sostener su cabecita solo. 3 meses a 4 meses, ¿ok? Después cómo se va sentando, ¿okay?, comienza a gatear, ¿okay?,
Entonces vemos cómo las extremidades van madurando y luego puede comenzar a caminar. Y de hecho, bueno, les traigo acá un ejemplo, o sea, les voy a traer un ejemplo, o sea, de familia, un ejemplo personal. Yo tengo un primo sordo, al que quiero y amo. Y sí recuerdo que cuando él nació, o sea, que nosotros éramos las primas mayores, o sea, cómo acompañábamos también en la crianza. Y recuerdo que mi tía, o sea, sí comenzó a visualizar y dijo, bueno, mi hijo no sostiene la cabeza y tiene 2, 3 meses, ya debería estar como que ya, o sea, con esa parte de su cuerpo madura, pero no estaba. Entonces, bueno, ya comenzó a buscar especialistas, comenzó a buscar el diagnóstico y se dio entonces que el diagnóstico en una edad bien temprana, como ella a través de la contención, de verdad que la admiro muchísimo, como a través de esa contención familiar él logró y hoy en día él es un ciudadano, trabaja, tiene su propia familia. O sea, fíjense la importancia, ¿no?, de ese acompañamiento y cómo sí pudo observar mi tía, a través de, por supuesto, de su propia experiencia como madre. Entonces yo, bueno, no, aquí hay algo que no va acorde con el desarrollo de mi hijo. Entonces buscar esa ayuda, tuvo mucho acompañamiento en la parte de educación también. Entonces la importancia de tener estos principios presentes y que nos permitan entonces también visualizar de qué manera podemos acompañar. Y acá, entonces cito nuevamente, o sea, si bien mi primo no tiene, okay, el sentido auditivo, pero igual se pudo desarrollar, porque hubo un acompañamiento familiar y hubo también un acompañamiento de la institución educativa, ¿sí? Entonces no se ve solamente la carencia, o sea, no tiene y no puede porque es sordo, no. O sea, está bien, no tiene el sentido auditivo, pero sí puede, ¿okay?, aprender y sí puede desarrollarse. Entonces, desde estos conceptos también está la preeminencia, existen periodos evolutivos, desde el principio de la preeminencia, existen periodos evolutivos en los cuales hay una disposición mayor para aprender determinadas actividades tales como caminar, leer, conducir, entre otros. Y las energías parecen concentrarse en un solo sector, porque obviamente está la etapa del desarrollo de lo que más necesita el ser humano en ese momento desarrollar para poder alcanzarlo. Por esta razón se espera que a determinada edad el niño se siente, camine, hable, ¿okay?, pueda andar en bicicleta solo. Fíjense que acá está el adulto haciendo esa contención. Siempre es importante esa contención de un adulto en las diferentes etapas. Y de ahí entonces también la necesidad de que estos adultos puedan tener esas herramientas para poder acompañar de la mejor manera. Luego vemos el principio de la automotivación. Ya es cuando el individuo ha alcanzado determinado grado de madurez en algún momento y en algún aspecto de su vida, entonces adquiere esa capacidad para actuar, pero además también tiene esa disposición anímica y física para usar dicha capacidad. Entonces ya es cuando el niño llega a esa etapa propicia para el lenguaje, habla incansablemente, y así sucede también con la lectura, con la escritura, con el juego, entre otros. Pero ya existió una etapa previa, ¿okay?, de aprendizaje en la familia, ¿okay?, que lo va preparando a esa automotivación y que por supuesto como docentes y en la parte de la escuela, ¿okay?, también es necesario que nosotros podamos visualizar, y tenemos al autor de las inteligencias múltiples, ¿ok?, Howard Gardner, como nos habla de qué, de inteligencias múltiples, cómo nosotros podemos acompañar tanto a la familia como a la escuela. Desde esa automotivación, ese principio de la automotivación del desarrollo humano. Aquí cito nuevamente desde nuestra experiencia, les hago referencia porque tuvimos a uno de los chicos que participaban en el taller acá. Él va a la escuela, la maestra hace referencia de que el niño tiene conductas de que se aísla del grupo, después dice que no está sentado, o sea, que no presta atención, que tiene dificultades en cuanto al tema de atención, o sea, cuando tiene dificultades también de aprendizaje. Y cuando él va para el taller, ¿okay?, él expresa otras conductas. De hecho, yo en una oportunidad hice un taller sobre lo que tenía que ver con bailes del Caribe,
y ellos porque fue una solicitud de ellos, o sea, unos que estaban de 12 a 13 años, y él también quiso participar, que tiene aproximadamente como 8 años, también quiso participar en ese taller. Bueno, les comento que para nosotros fue de muchísima satisfacción ver a este niño cómo, a través de la inteligencia kinestésica, cómo él logró, participar en el taller, y no solamente que logró participar en el taller, sino que resulta que yo armé una coreografía y él terminó siendo el líder de esa coreografía. O sea, él terminó armando su propia coreografía y resulta que quedó mejor que lo que yo había armado porque se le dio esa posibilidad, o sea, se le hizo ese reconocimiento y se le valoró. Entonces allí pudimos nosotros establecer entonces el contacto con la maestra y expresarle, ¿sí? Porque bueno, entendíamos también que la maestra estaba con 40 alumnos, entonces entendíamos también esa parte, entonces cómo hacer ese aporte al equipo multidisciplinario de la institución educativa y decirles entonces lo que nosotros habíamos podido observar. Y desde esa observación, lograr entonces ese principio de la automotivación. Porque ya el niño se veía, ¿okay?, que estaba siendo reconocido, que estaba siendo valorado. Y ese fue el mensaje que nosotros le enviamos a él desde el taller, desde ese espacio lúdico, ¿sí? También vemos como principio los diferentes ritmos de desarrollo en distintos aspectos del organismo. ¿Por qué? Porque el organismo se desenvuelve de un modo simultáneo, pero con diferente rapidez. Entonces se alcanza la madurez en diferentes tiempos y estas se van a influenciar recíprocamente. Cuando les hablaba de que el ser humano es una unidad. Entonces mi desarrollo motriz me va a permitir también la exploración del mundo, ¿sí? Poder sostener los objetos, poder reconocerlos, ¿sí? Y eso también entonces a través de esa observación yo voy a poder construir también. Y esos conceptos que yo voy a construir porque está un lenguaje, está un adulto que me está acompañando, ¿sí? Entonces, a través de ese mecanismo de poder tener ese desarrollo motriz, o sea, de poder caminar solo, de poder subir a la silla, ¿okay?, y que a través del lenguaje yo aprendí la silla, para qué me sirve. Entonces, desde ese espacio cognitivo, cómo yo voy aprendiendo y cómo voy conectando con todo, ¿sí? O sea, se van influenciando recíprocamente. Entonces, como lo es el desarrollo intelectual, el afectivo y el social, los cuales establecen entre ellos relaciones que son vitales para el individuo. Por ejemplo, un buen desarrollo motor facilita el contacto social y la solución activa de problemas y fomenta también sentimientos de confianza porque el niño se comienza a ver como que es capaz de. ¿Sí? Acá cito, cuando hablamos de este desarrollo motor, ¿sí?, también es importante que nosotros podamos brindarles, ¿okay?, de los derechos humanos, la posibilidad a las personas que no tienen o que tienen una movilidad reducida que se puedan desarrollar. Les comparto, por ejemplo, en México, la Constitución mexicana, entiendo que es uno de los países donde se establecen los derechos para personas con capacidades especiales. O sea, hay un capítulo para personas. De hecho, ustedes escuchaban en la radio cuando decían, no te coloques, o sea, ponte en mi lugar, no te coloques en mi lugar. O sea, para las personas con motricidad reducida, o sea, con movilidad reducida, entonces, ¿cómo eran los espacios que se respetaran esos espacios? También cuando tú podías ir allá a las playas, observabas que estaban, ¿okay?, las cabañas y los lugares estaban diseñados inclusive, ¿okay?, como para que estas personas, si tenían que ir en sillas de ruedas, pudiesen acceder a cabañas y que estuviesen allí en la sombra, o sea, que tuviesen también ese derecho a la recreación. Entonces, fíjense que está este principio, pero además nosotros, si este principio lo vamos adecuando también a las necesidades, entonces, ¿cómo podemos establecer que esta persona, aún con movilidad reducida, pueda tener un contacto social y pueda tener una solución activa a esos problemas? También influye el grado de madurez, ¿okay? Efectos del aprendizaje varían según el grado de madurez de las funciones consideradas, ¿okay? Para un desarrollo normal es más conveniente que el aprendizaje coincida con la adecuada madurez de las funciones con él comprometidas, ¿sí? Y acá es importante que la familia tenga bien definido
¿okay? Y acompañe. ¿Por qué? Porque podemos darle a los niños, ¿okay?, ciertas labores en el hogar que vayan de acuerdo a su crecimiento, tanto en su etapa, o sea, en su motricidad, también como en la parte cognitiva, o sea, los aprendizajes que tiene. Por ejemplo, decirle al niño que puede guardar sus juguetes, dónde debe guardar sus juguetes, porque escuchamos a papás que le dicen, ordena tu habitación, pero si está aprendiendo, ¿okay?, el lenguaje, si tiene 3 añitos apenas, ¿qué va a hacer para él ordenar la habitación? Entonces allí tenemos que ser, ¿okay?, bien claros, o sea, y los papás tienen que ser claros, y nosotros, bueno, brindarles esa herramienta. ¿Qué es ordenar la habitación? Ordenar la habitación es colocar los juguetes en su lugar, colocar la ropa en su lugar y enseñarle cómo lo tiene que hacer. Esas pueden ser actividades que un niño de 4 o 5 años pueda hacer, pero a un niño de 4 o 5 años no le podemos dar la responsabilidad, no se le puede dar la responsabilidad de asumir la crianza de sus hermanos menores. Porque, bueno, puede llevar a vulnerar sus derechos, también puede afectar su integridad física, ¿sí? Porque es una responsabilidad que no le corresponde. Entonces, sí es importante reconocer esto, o sea, reconocer que ese proceso coincida, ¿ok?, de la madurez también, o sea, que coincida entonces también con las funciones comprometidas en esa etapa de la madurez. Y algo que para mí es muy importante, que es de las diferencias individuales, la edad en que se comienza y termina un aspecto del desenvolvimiento, y varía en los individuos, y tiende a mantenerse más o menos constante en cada uno. Sin embargo, no se pueden hacer generalizaciones, ¿bien? Entonces, es necesario hacer esta acotación porque no podemos generalizar. Los seres humanos son singulares, son únicos en sus propios procesos de aprendizaje. Lo que sí tenemos es que acompañar desde esa psicología positiva, desde ese potencial que cada uno tiene. Entonces vamos a tomar un receso. ¿Les parece que hagamos un receso activo? Para luego continuar. Acá entonces hemos visto lo que es el concepto, lo que son las diferentes dimensiones y cómo vamos a ver entonces también los principios del desarrollo humano. Para luego entonces comenzar a trabajar con los 2 autores que les traigo para hoy, para compartir con 3 autores de desarrollo humano, que sería Erik Erikson, Jean Piaget, y otro autor que también vamos a trabajar en el día de hoy, que es Bronfenbrenner. Me disculpa mi inglés, pero así es que lo puedo pronunciar. Entonces voy a dejar de compartir pantalla. También en los chats, cuando ustedes hablaban de la parte cultural, sí, o sea, ahí lo vamos a trabajar con algunos de los autores. Entonces, ¿qué factores intervienen en ese desarrollo? Y un concepto que traigo acá es que durante el proceso del desarrollo humano existen una serie de variables que intervienen en ese dicho proceso. Bien sea facilitándolo, a través de qué, de esa protección que se le puede brindar, o por el contrario, colocándolo en riesgo el progreso o la madurez que el individuo necesita, ¿sí? Alejándolo entonces de la posibilidad de ser un ser humano con un máximo funcionamiento de sus potencialidades. Entonces tenemos estos 2 aspectos, o bien pueden ser factores que vayan a proteger ese desarrollo, o sea, factores de protección o factores de riesgo. Entonces, cuando hablamos también de los factores que intervienen, ¿okay?, que esos son factores que vienen con la parte de la herencia o la genética, y se refiere a esas características físicas transmitidas en forma directa de los padres a los hijos al momento de la concepción. Algunos caracteres, como el grupo sanguíneo, entre otros, obedecen a las leyes sencillas de transmisión. Sin embargo, otros rasgos somáticos más complejos, como la estatura, la forma del cráneo, la contextura, obedecen también a esta parte que es de la genética o que pueden ser hereditarios, ¿no? Y de hecho, a mí una oportunidad me pasó que también tuve que aprender a gestionar mis emociones, porque, bueno, fue la nutricionista, entonces me dijeron, bueno, porque tu contextura es, o sea, que nos vas a hacer flaquita. Y yo, era una expectativa.
Entonces, bueno, expectativa de realidad, entonces, bueno, hablar con la nutricionista, o sea, diciéndome, bueno, tienes también un factor genético, o sea, hay un factor hereditario, pero no implica que no me tenga que cuidar, ¿sí? Mi salud, o sea, que no tenga que cuidar mis hábitos alimenticios. Entonces, sí es importante también, o sea, observar esta transmisión de factores, de características, del grupo sanguíneo inclusive, ¿sí? Estas leyes de transmisión que son hereditarias, que bueno, que nos dan también esa identidad, ¿okay? Y que definen también, ¿okay?, cuál va a ser nuestro desarrollo. El ambiente, ¿okay?, que abarca una serie de influencias que van desde las químicas, ¿okay?, como alimentos, hormonas, ¿okay? Un factor de riesgo serían las drogas, ¿okay?, en cuanto al ambiente, pasando por las sensoriales que pueden dividirse en universales, ¿okay?, cuando es la capacidad de escuchar, lo que hablábamos de esa capacidad de percepción del mundo, ¿okay?, a través de la escucha, ¿okay?, a través de mi sentido de la vista, ¿okay? Entonces esa capacidad de escuchar la voz humana, eso es algo que tiene que ver con la percepción, con los sentidos, ¿okay? Entonces esa capacidad de escucha humana. Pero también tenemos esos factores o lo que tiene que ver con esas influencias que son únicas, propias de un individuo, de la familia, la comunidad, la escuela y de esa historia, ¿no? Y las culturales, que ustedes hacían referencia en el chat, están comprendidas por las experiencias, criterios, costumbres, instituciones e ideas que son radicalmente diferentes de una comunidad a otra, ¿sí? Y desde mi experiencia de transitar, o sea, en algunos países latinoamericanos, o sea, de vivir en México, o sea, como la cultura del Caribe, o sea, cómo somos para expresarnos, ¿ok? Cómo es el concepto de familia, que es muy importante, o sea, cómo es ese acompañamiento en la familia desde México, o sea, de México, cómo es también en Venezuela, ¿no? Y cómo somos como muy similares. Y en Argentina, cómo la familia acompaña de otra manera, porque tiene también otra influencia de otras culturas, ¿sí? Entonces acá el acompañamiento es diferente, no estoy diciendo que sea bueno o que sea malo, sino que es muy diferente al nuestro. En algunos aspectos es diferente. Sin embargo, no estoy diciendo que las familias no acompañen, sí acompañan, pero desde otro lugar, ¿okay? Y para mí fue un proceso de adaptarme, ¿okay?, con pautas de crianza que venía yo, pautas de crianza de mamá gallina, ¿okay?, y como mamá gallina, o sea, viviendo en otro país, o sea, desde mi modelo mental, o sea, yo tenía que brindarle protección, yo tenía que ser la mamá gallina, o sea, entonces, ¿cómo permitirle también esa libertad a mis hijos, ¿okay?, de que pudieran desarrollarse y crecer? Y por elección propia yo decidí salir de Venezuela, ¿okay? Entonces, también, o sea, ¿cómo prepararme? Y acá voy con lo del tema y por qué surge esta necesidad de tener esas herramientas en inteligencia emocional y educación emocional, porque créanme que de mi experiencia pasé por todo lo que es una montaña rusa de emociones. Entonces venía como que donde todo lo tenía controlado, ¿okay?, y ahora cómo son mis nuevos aprendizajes, ¿okay?, y cómo ese aprendizaje como mamá, en el rol que me correspondía a mí también, cómo poder acompañar, permitir también esa libertad, estar también viviendo en otra cultura, ¿okay?, donde el concepto de familia es diferente. Entonces, vivenciar todo eso, y es lo que también les voy a compartir hoy, o sea, cómo poder tener toda esa experiencia, toda esa vivencia, y cómo poderlo entonces, o sea, a través de esas conductas, okay, resilientes que tengo, cómo entonces poderlas transformar, ¿sí?, y poderlas compartir. Entonces, fíjense cómo inclusive, o sea, yo estaba hablando de que, o sea, cómo me crearon a mí, cómo fueron esas pautas de crianza, cómo fue ese acompañamiento, o sea, cómo era, o sea, cómo es en mi familia, y posteriormente, entonces, cómo poder abrir ese espacio de aprendizaje, adaptar mi modelo mental, ¿okay?, para permitirle también la libertad a mis hijos de poder crecer. ¿Por qué? Porque yo tenía un concepto de familia, acá tienen otro concepto de familia, cómo adaptarlos, pero entonces eso de estar en la nueva experiencia, ¿okay?, eran mis propios miedos. Y desde esa emocionalidad, entonces, ¿cómo yo lo iba a acompañar?
Les aseguro que no estaba nada creativa. Estaba muy modo defensa. ¿Y qué pudo generar eso? Pudo generar conflictos, sí, pudo generar conflictos en la dinámica familiar, pero también los pudimos transitar. ¿Por qué los pudimos transitar? Bueno, porque, o sea, si hay algo que aprendí de mi familia y lo que aprendimos, o sea, lo que aprendí es el amor. Entonces, ese amor de familia como me permitió esa emoción, ok, superar también los obstáculos, lo que me encontraba, como permitir también ese crecimiento y acompañar el crecimiento. Entonces, bueno, está esto y yo se los traigo porque, bueno, el ambiente influye muchísimo. Y ahora, ¿cómo nos vemos desde otro lugar? ¿Okay? Y también ver esa satisfacción de cómo pudimos crecer cada uno de nosotros como miembros en la familia, o sea, porque o sea, fue una relación, o sea, donde crecimos todos, independientemente de la etapa de desarrollo que estábamos. Pero ¿por qué pudimos crecer? Porque también tuvimos una etapa de desarrollo, o sea, desde la infancia, lo que es la adolescencia, una etapa de desarrollo donde hubo un acompañamiento familiar muy importante. Entonces, desde estos valores y desde esta identidad, desde esta cultura, y bueno, de hecho hoy estoy acá, estoy con ustedes, o sea, sigo siendo venezolana, tengo mi identidad, y cómo yo puedo también nutrirme de otras culturas, ¿okay? De otros países, o sea, de cada uno de los países donde he estado, cómo yo me puedo nutrir, cómo ver esas experiencias, cómo replicarlas, cómo multiplicar esos aprendizajes, ¿sí? Y de eso se trata. Pero está todo, o sea, gracias a que a fortalecer ese sistema de valores, o sea, un sistema de valores el cual tenía, el cual estaba bien afianzado, ¿okay? En el cual agradezco tanto a Dios, a mi familia, entonces, y a cada una de las personas que me acompañaron, a mi escuela. Entonces, como cada una de esas instituciones, ¿okay? Fue también entonces logrando que yo pudiese construir esos espacios de aprendizaje. ¿Okay? No estoy hablando de no tener identidad, o sea, tener esa identidad, pero también tener ese reconocimiento, ¿no? De las oportunidades, ¿sí? Por ejemplo, cuando yo estaba, o sea, en Venezuela, yo crecí, perdón, y en una casa donde tuviese rejas siempre, o sea, todo tenía rejas en mi casa. Y llegar a Argentina y estar en una casa sin rejas, para mí era como que si estuviese durmiendo en una plaza. Yo decía, ¿y ahora qué hago? De paso mi esposo se iba al trabajo, o sea, se iba a las guardias, porque trabajaba por guardia. Y bueno, llegó un momento en que sí, que mis hijos me decían, mamá, por favor, ya. O sea, porque yo pasé los primeros 15 días, o sea, como que todos en la misma habitación, todos, porque yo venía con ese modelo mental y con esa costumbre, y como que para mí la seguridad implicaba tener rejas en una casa. No podía concebir vivir en una casa sin rejas. Entonces imagínense el modelo mental de mamá gallina, que quiere, o sea, tiene que proteger a sus hijos sí o sí, y además que está en otro contexto donde se puede vivir sin rejas, o sea, se puede vivir tranquilo, o sea, donde hay seguridad. Entonces, como para mí fue todo un aprendizaje de emociones, de poder gestionar esas emociones. Y ahí la importancia de que los papás, okay, los representantes y los responsables de la crianza puedan gestionar esas emociones para poder acompañar, porque inmediatamente, o sea, evidentemente si mamá o papá están mal, entonces ¿cómo va a ser ese acompañamiento y esa dinámica familiar? Entonces, bueno, sí, como que también la parte de la cultura interviene también en ese desarrollo. Y cómo se puede aprender a vivir también de diferentes maneras. Luego, vamos a ver entonces los factores de protección, como son esas vivencias, esas condiciones personales y sociales que resguardan al individuo del padecimiento o de ser susceptible a la desviación del desarrollo óptimo de sus capacidades en un área particular. Bueno, y aquí la experiencia personal que les compartí. Y además de la experiencia personal, sí es importante, o sea, visualizar en el otro, ¿okay? Cuáles son esas condiciones, cuáles son esos valores, ¿okay? Que le van a permitir, ¿okay? Desarrollar, ¿okay? Esas conductas, le van a permitir también que él mismo pueda visualizar cuáles son esas habilidades, ¿okay? Cuál es su responsabilidad, ¿okay? Y eso va a ser un factor de protección. Sí, cuando hablamos de responsabilidad, aquí lo citaría responsabilidad y la habilidad con H, entonces esa habilidad de respuesta. ¿Sí?
Entonces, si yo tengo un buen desarrollo, si tuve un buen acompañamiento, si yo logré afianzar mi sistema de valores, entonces, ¿cómo voy a enfrentar situaciones en cualquiera de las etapas de mi vida? Entonces, como factores de protección tenemos la estimulación ambiental. Cuando vemos estimulación ambiental, os estamos hablando de la primera institución de socialización del ser humano, que es la familia, de cómo es ese ambiente, cómo es esa dinámica familiar, cómo es ese clima, donde el niño crece. También está la parte de la inteligencia, ¿okay? El nivel socioeconómico, ¿sí? La posesión de valores morales, un grupo social de apoyo, las creencias religiosas, los lazos afectivos sólidos, y en el centro de todo esto, la educación. Para mí la educación es un factor de prevención y de promoción y de transformación. Si queremos transformar una sociedad, ¿okay? Entonces asumir esa responsabilidad que nos corresponde tanto como familia, porque en la familia comienza la primera fase de la educación, y luego entonces hablaríamos de la escuela, que también, o sea, cómo en la escuela, ¿ok? También acompañada de esa familia. Le digo acompañadas porque, bueno, también les voy a citar acá, o sea, yo les comparto mis experiencias personales porque, bueno, esas son como que las mías, estoy autorizada para compartirlas. Recuerdo cuando estábamos en México, íbamos llegando y mi hijo menor, en eso de aprobación del grupo, estaba dentro de la norma del colegio, ¿sí? Estaba como que no tener celulares en la institución. Bueno, sin embargo, en esa protección y tal, o sea, como que los cuidados, porque si estábamos allá, yo le decía, bueno, lo llevas en tu morral, pero no lo vayas a sacar, cuidado. En esa aprobación del grupo, él decide sacar el celular no solamente en el colegio, sino que en el salón de clase. Porque, bueno, él quería como que el grupo lo aprobara, nadie se atrevía a sacar el celular, él sacó el celular e hicieron un video. Yo estaba en una reunión y él me llama y me dice, mamá, necesito por favor que me llama de otro celular. Yo le digo, ¿qué pasó? Porque otro compañero le prestó el celular. Necesito que por favor envíes una carta al colegio donde tú digas que yo estoy que estás de viaje, que necesitas comunicarte conmigo y que de paso, que bueno, que tú te vas a tardar en el viaje y que necesitas comunicarte, me entregue mi celular. Y yo le digo, ¿pero qué pasó? Entonces él me dice, bueno, pasó esto, tal, yo saqué el celular, tal, y casualmente a mí, mamá, todo el mundo lo saca, y ahí venimos con la relatividad de los valores ahora. Entonces, como todo el mundo lo sacaba, tal, yo lo saqué, entonces casualmente llegó el preceptor, o sea, tal. Le dije, ok, yo voy a pasar por el colegio. No, mamá, yo no te estoy diciendo que pases por el colegio. Yo te estoy diciendo que pases una carta, porque si tú pasas por el colegio no vas a estar de viaje, o sea. Yo vuelvo y le digo, yo voy a pasar por el colegio. Entonces me dice, no, si pasas por el colegio no me van a entregar el celular. Entonces le digo, bueno, exactamente, yo voy a pasar por el colegio porque yo no voy por el celular, o sea, yo voy a ver qué pasó, o sea, ya escuché tu versión, ahora quiero escuchar la versión del colegio. Sencillamente eso, o sea, no te estoy diciendo que... No, déjalo así, mamá, no. Le digo, ¿y de dónde sacaste esa receta? Bueno, porque mis amigos dicen que cuando ellos le quitan el celular, los papás tal, ok, bueno, volvemos a la teoría de la relatividad. Yo digo, bueno, vamos como el salmón, pero voy. Me voy al colegio, y cuando yo llego al colegio, la preceptora estaba con una cara, unos gestos, yo digo, bueno, obviamente, entendí después cuando estuvimos conversando, entonces me dice, si usted viene por el celular, no se lo voy a entregar. Le dije, no, yo no vine por el celular, yo vine a conversar con usted. Solo eso. Yo no vengo por el celular. Entonces cambió totalmente el rostro. Nos sentamos a charlar. ¿Qué le dijo su hijo? Yo le digo, bueno, mi hijo me dijo esto, esto y esto y esto. Bueno, eso fue lo que realmente pasó. Entonces, bueno, por esa parte yo me quedé tranquila porque me estaba diciendo la verdad. La otra parte que a mí me dejó incómoda era el tema de cómo me dio la receta, cómo yo tenía que actuar, y yo le dije, no, los límites son claros, o sea, no. Entonces me dice la preceptora, son pocos los papás que vienen a conversar, siempre vienen a pelear con nosotros porque para que les entreguemos los celulares. No, yo no quiero el celular se queda. O sea, yo lo que sí quiero es
estar, ¿ok?, con el colegio, porque si yo decido que esta sea la institución que me acompañe a la formación de mi hijo, tengo que estar realmente en concordancia con eso. O sea, porque si yo le permitía en ese momento a mi hijo y hacía todo lo que él me había dicho, que de paso me dejó preocupada, le dije, no, o sea, no me lo propongas nunca más porque no es así. Y de hecho él se quedó tranquilo, 8 días sin celular. Tampoco le di otro celular auxiliar a la casa, no le dije, bueno, listo, o sea, asume las consecuencias. Que no es un castigo, sino las consecuencias. Ya tienes 16 años, en qué momento tenía 16 años, o sea, tienes que asumir las consecuencias, porque si no, mañana se va a tragar una luz roja y ¿qué va a pasar? Entonces, si desde la familia y la escuela no comenzamos a colocar esos límites claros, entonces, ¿qué podemos llegar a construir? O sea, entonces después nos quedamos como que asombrados. Entonces, en esa educación, ¿okay?, y que esa educación sea parte de un proceso conjunto, tanto familia como escuela, entonces vamos a poder ver los resultados. Porque lastimosamente, y bueno, no sé si ha pasado con ustedes, pero lastimosamente sí he escuchado, porque escuchaba inclusive en grupos cuando se quejaban del colegio. Entonces yo decía, bueno, ¿cuál es el mensaje que le están enviando a sus hijos? Porque yo no puedo decir el colegio es esto, el colegio es aquello, la maestra es tal, y, o sea, lo inscribí en ese colegio. O sea, si lo inscribí en ese colegio es porque yo considero que ese colegio tiene la filosofía, ¿okay?, de trabajo, va a tener esa misma misión con lo que yo quiero, con los principios y con los valores también de mi familia. Entonces, fíjense la importancia, entonces, cómo la educación, o sea, puede ser acompañada. Entonces, cómo la familia, ¿sí?, es importante que acompañe este proceso. Lo que pasa es que si yo hacía lo que mi hijo me estaba comentando, o sea, y flexibilizar en este momento que considero, no soy crítica, pero sí considero que se ha flexibilizado un poco lo que es la familia. O sea, no estoy diciendo el castigo, no estoy diciendo la violencia, ¿okay?, para nada. Sí, reconocer, valorar a ese niño, pero que las familias acompañen, pero de esa responsabilidad, ¿no?, desde colocar los límites claros. Porque un factor de protección también es establecer los límites. Porque imagínense ustedes que uno se traslade desde Caracas o de Maracaibo a Caracas, permiso, y no hay ninguna señalización. Particularmente a mí, o sea, en estos factores de protección, hablando de lo que es la educación y tiene que ver con educación emocional y tiene que ver con la educación también, la parte académica, pero si es educación emocional, que estamos hablando de la familia, que comience en la familia y comience también a tener esos límites claros, ¿ok?, para que yo pueda gestionar mis emociones. ¿Qué pasaría si yo voy de Maracaibo a Caracas sin ninguna señalización? Particularmente yo me sentiría con miedo, con ansiedad, o sea, porque no sé para dónde voy. No tengo orientación. Entonces, esos límites en la familia, ¿ok?, es enseñar con límites claros, ¿okay?, no estoy hablando de castigos, estoy hablando de límites, ¿okay?, y de esos límites desde el amor, ¿okay?, desde ese amor que te tengo, desde esa contención, de esa protección, ¿okay?, si te quiero proteger, también te doy cuál va a ser el camino, o sea, te doy esas orientaciones, o sea, te voy indicando. Entonces, si existe esto, o sea, nos va a permitir entonces, por supuesto, incidir en esa garantía, en esa protección y en ese desarrollo. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo? Son aquellos que están relacionados con las condiciones de vida personales y sociales que hacen susceptibles a los individuos a padecer desviaciones o a obstaculizar dentro de su progresivo desarrollo en cualquiera de las dimensiones que vimos anteriormente. Pasa en situaciones donde vemos que si hay una ruptura de una relación, de lo que estaban hablando ustedes, okay, del subsistema conyugal, si hay una ruptura en ese sistema, ¿okay?, como en oportunidades el subsistema parental, ¿okay?, se ve también con esa ruptura, o sea, lo proyectan hacia ese subsistema. Y una cosa es el subsistema conyugal y otra cosa es el subsistema parental. Entonces, desde esa responsabilidad, ¿cómo yo lo voy a asumir? Vemos oportunidades mamás que castigan a los niños y no les permiten ver a su papá. Y todo niño tiene derecho a crecer con ambos padres, ¿okay? La responsabilidad parental es de ambos.
Entonces, ¿qué pasa? Que yo lo coloco en una condición de riesgo. También cuando yo asistí en una oportunidad a una capacitación de constelaciones familiares, como hacía referencia a la consteladora y decía que si en un proceso de duelo por una separación de pareja, este duelo se iba a transmitir a los hijos, era muy riesgoso. Porque la figura del padre era también importante. Entonces ella hacía referencia y decía, bueno, cuidado las abuelas, cuidado las tías, ¿ok? Cuando estén descalificando a esa figura paterna, porque entonces el niño va a crecer con esa idea, con esos conocimientos, con esa parte de construcción de pensamiento. Entonces va a tener también un duelo. Porque entonces sería la pérdida, o sea, la ruptura de la relación de pareja por parte de la mamá, que es su propio proceso de duelo. Pero desde ese amor no transmitir ese duelo hacia el hijo o hacia la hija, hacia la niña, o sea, al niño. Entonces también es importante, o sea, poder visualizar esto. O sea, poder ver que ese proceso de separación, vivirlo desde esa responsabilidad y como una persona adulta, con madurez. Entonces, vemos como situaciones de riesgo, ¿ok? El alejamiento al sistema educativo. O sea, me parece que y de hecho nosotros cuando trabajábamos, yo trabajé en la Fundación Niños del Sol, veíamos cómo los niños que estaban en situación de calle, ojo, no niños de la calle, sino en situación de calle, porque todo niño tiene una familia, toda niña o adolescente tiene familia. Entonces, bueno, el proceso nuestro de intervención era el rol de la familia, o sea, cómo acompañar, o sea, cómo hacer esa intervención familiar. Entonces, cuando ellos estaban en situación de calle, o que estaban haciendo jornadas laborales extensas, o estaban en condición de consumo, entonces cómo se alejaban de ese sistema educativo y obviamente eso los ponía en riesgo. Está la deprivación ambiental, está también el bajo nivel socioeconómico, ausencia de valores morales o religiosos, aislamiento social y afectivo. Entonces, ¿cómo estos factores pueden incidir, ¿ok?, en ese desarrollo? ¿Y cómo pueden convertirse entonces en un riesgo? Y ahora vamos a ver entonces las teorías del desarrollo humano, ¿sí? Vamos a trabajar con el autor Erik Erikson, que trabaja la parte de lo que tiene que ver con la moralidad y también entonces con esa construcción de las virtudes. De hecho, cuando comenzamos la presentación, yo les hacía referencia a ustedes de que me nombraran alguna virtud que ustedes consideraran que tienen, que se valoran. Entonces, a medida que yo como adulto comienzo a reconocer mis virtudes, mis valores, que comienzo a ver esa importancia, entonces también puedo hacer que el otro pueda desarrollarlas. Entonces, Erik Erikson nos habla de la identidad del ser humano y cómo se va construyendo esa identidad a través de las diferentes etapas. Era un científico alemán que incursionó en diferentes campos como la psicología, la filosofía, la antropología, entre otras, y estableció una construcción de la identidad a partir de 8 etapas, en donde el yo juega un papel trascendental. Él también tuvo muchísima influencia del Círculo de Viena, o sea, participó también en el Círculo de Viena con Freud, y como él pudo visualizar ese yo, pero lo veía desde otra perspectiva, el yo psicosocial. En tanto que Freud veía el yo como algo que se construía de 0 a 5 años, ¿okay?, y que no iba a cambiar, Erikson aporta y dice que sí se puede cambiar. O sea, que tiene que ver también, y ese yo también tiene esa influencia del ambiente. Entonces, las 8 etapas o estadios, a nuestro entender, ofrecen una caracterización que demuestran que la identidad es un proceso continuo y que va en aumento progresivamente y que al llegar a la adolescencia se presenta entonces, de acuerdo a este autor, una crisis en donde el sujeto, valiéndose de sus propias experiencias, puede solucionar y busca solucionarlas. ¿Por qué? Porque ya viene con un conocimiento previo, ya viene con una formación y con un desarrollo previo de acuerdo a las diferentes etapas. Entonces acá vemos que es un psicoanalista también alemán que originalmente formó lo que les hacía referencia, parte del Círculo de Viena, y modificó la teoría freudiana, enfatizando la influencia de la sociedad en el desarrollo de la persona.
De acuerdo a Erik Erikson, él comenzó diciendo que, bueno, que las etapas representaban una crisis, pero posteriormente sus estudios terminaron diciendo que las diferentes etapas representaban tener esas competencias, ¿sí? Al principio de su teoría manifestaba que eran como etapas de crisis, que donde debería existir un equilibrio entre la cualidad positiva y la negativa, y posteriormente ya él habló entonces de competencias. Entonces, él hablaba, cuando hablaba de las etapas, hablaba entonces que había una crisis de personalidad si no existía un equilibrio. Cada etapa requiere un equilibrio, como les decía, de la tendencia positiva y una negativa correspondiente, donde debe predominar la cualidad positiva. Espero que lo puedan ver porque no sé, se visualiza porque está como muy pixelado. Pero bueno, igual les voy leyendo. Entonces habla de las diferentes etapas y habla del infante que va de 0 a 18 meses. Y acá existe la confianza, o sea, comienza a construirse la confianza versus la desconfianza. Acá se crean entonces los vínculos afectivos que dan sensación de confianza física. Y a esto hago referencia cuando hablo de el tema de la lactancia, ¿sí? Como es ese primer espacio de contacto físico, ¿ok? De ese vínculo, y que no solamente tiene que ser un vínculo de lo físico, sino que también de la parte afectiva. Y eso se logra de los 0 a los 18 meses, ¿ok? Cuando se establecen esos vínculos entre la mamá y el niño, la niña, entre el papá, o sea, cómo se ve esa figura, ¿ya? Luego va la etapa, ¿y qué pasa con esta confianza versus desconfianza? O sea, aquí, ¿cómo se le pueden brindar esas herramientas al niño? O sea, él comienza a hacer esa percepción del mundo, ¿sí? Y comienza a construir entonces esos conceptos de que si el mundo es seguro o no es seguro. Entonces, cuando escuchamos a algunos papás que el niño comienza a dar sus primeros pasos, y no estoy diciendo que lo coloquen en el medio de la calle dando los primeros pasos, sino que los coloquen dentro del hogar, que tenga objetos, o sea, que no tenga, perdón, objetos que sean, ¿okay?, peligrosos, que se pueda golpear, abrir ese espacio para que dé sus primeros pasos. Ahí viene el acompañamiento y ahí viene el vínculo, que él se va a sentir acompañado, tal. Pero ¿qué pasa si van todos los primeros pasos y le decimos, cuidado que te caes, cuidado que te golpeas, cuidado, 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 cuidado? Entonces, obviamente que la construcción que va a hacer ese niño de 0 a 18 años es que hay que estar con mucho cuidado. ¿Sí? Y cuidado que es peligroso, que más adelante lo vamos a ver, o sea, cómo el lenguaje genera realidad. Entonces, desde ese lenguaje que está generando esa realidad, entonces le estoy diciendo que el mundo es peligroso. ¿Sí? A diferencia de que le diga que tenga su propio cuidado, que tenga los cuidados, como les hablaba, de la rutina de higiene personal, eso tiene que ver con el autocuidado, esa es otra enseñanza. Pero si le digo cuidado que es peligroso, cuidado que es malo, esa va a ser la interpretación de lo que está escuchando y lo va construyendo. Luego vemos al bebé de 18 meses a 3 años, que es la autonomía versus la vergüenza, es explorar el mundo, el desarrollo del cuerpo, viene el control ya fisiológico, y acá el desarrollo entonces va a ser un poquito más lento porque viene el desarrollo de otras competencias o de otras habilidades. ¿Sí? Entonces, si el niño crece con esa confianza, de acuerdo al autor, si existe un equilibrio en estas competencias, ¿okay?, con estas tendencias, si existe un equilibrio, porque tampoco es que no se vaya a cuidar, sino que tenga cuidado, entonces, si existe el equilibrio, él va a pasar a la siguiente etapa, donde él va a desarrollar su autonomía. En tanto, si no se dio el equilibrio, va a sentir vergüenza o duda cuando le toque emprender alguna actividad. Luego viene el preescolar, que va de 3 a 5 años, es esa iniciativa versus culpa, y desarrollo de la creatividad. Se manipula el entorno y el niño tiene más energía y se comprende más, ya comprende más a su mundo, ya puede también visualizar los objetos, ya comprende para qué sirven algunas cosas, o sea, para qué me sirve esto. Ya cuando tiene sed, ya puede hacer una demanda, ¿sí? Ya puede transmitirlo, no solamente el llanto, como lo hacía de los 0 a 18 meses, sino que ella reconoce que tiene otra manera de comunicarse también porque ya está construyendo, ya construye sus palabras, ya tiene su lenguaje, ya se puede expresar. Entonces ya puede tener iniciativa. Si no tiene la iniciativa, sino que tiene culpa, es porque, de acuerdo al autor, cada una de las etapas anteriores no se dio un equilibrio.
Luego viene este niño, ¿okay?, que va de 5 a 13 años, ¿okay?, que es laboriosidad versus interioridad, y comienza la vida en la sociedad con los pares, se tiene ya conciencia, ¿okay?, y el niño se siente orgulloso de sus propios actos, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya desarrolló la confianza, ya desarrolló la autonomía, ya también desarrolló la iniciativa. Y aquí volvemos otra vez al ejemplo que les colocaba al principio, cuando les decía, es importante que los niños en el hogar les asignemos algunas labores, que se correspondan obviamente con su madurez, pero que sí comiencen a hacer labores en el hogar, ¿sí? ¿Por qué? Porque el mensaje que le estoy dando es que es capaz. Y eso tiene que ver entonces también con su autoestima, con su autoconocimiento y con su valoración. Entonces, cuando yo le digo desde el hogar que es capaz de elaborar o realizar alguna actividad, entonces cuando llegue a la edad escolar, o cuando llegue al preescolar, o cuando llegue a la edad escolar, él va a poder entonces asumir también los nuevos aprendizajes. Luego viene el adolescente, que va de 13 a 21 años, que es esa búsqueda de identidad o esa difusión de identidad. Entonces se busca la identidad propia y de cómo se es visto por los otros. Y aquí hay una necesidad de reconocimiento y de poder pertenecer, ¿okay?, a un grupo. Pero es importante que de las etapas anteriores se hayan dado un equilibrio. ¿Para qué? Para que llegue, ¿okay?, con esas actitudes que se correspondan, ¿okay?, con su identidad. Que no por presión de grupo asuma conductas que no se corresponden. Luego viene el adulto joven, que va de 21 a 40 años, y existe la intimidad versus aislamiento. Se busca estar cerca de los otros, pero también lograr la intimidad, y es cuando el autor hace referencia que, bueno, que ya ahí comienzan a buscar a aquellas personas que realmente sea su interés, buscar esa relación de pareja, ¿sí? Entonces a eso se refiere ya a tener una relación de pareja, ¿okay?, poder formar una familia propia. Y posteriormente el adulto maduro, que va de 40 a 60 años, ¿sí?, que es la creatividad versus estancamiento, y surge la preocupación por la siguiente generación. Se busca un equilibrio entre lo que es productividad y el estancamiento. Y el adulto mayor, que va de los 60 años en adelante, que es la integridad versus la desesperación, y se reflexiona sobre el pasado. Existe un sentimiento en algunos casos de inutilidad y puedan aparecer las enfermedades, ¿okay? Acá también es importante tener ese acompañamiento de la familia, porque ese adulto mayor, si se considera que no es útil, ¿okay?, si no le dejamos, y de hecho está el autor Isauro Blanco que habla de eso, ¿no?, y hace referencia a lo que es jubilación y lo que es retiro. Dice cómo preparar también a la persona, o cómo puede prepararse en esta etapa para asumir la jubilación como corresponde, ¿okay?, y con eso, con júbilo, dice, es como lo dice la palabra, o sea, con jubilación. La jubilación es que ya terminaste una fase de tu vida, pero que te puedes integrar a hacer otra actividad que se corresponda a tu edad cronológica. Entonces acá vemos cómo se van formando a través de las diferentes etapas de la confianza versus desconfianza, o sea, del nacimiento de 12 meses a 18 meses, el bebé desarrolla un sentido sobre si el mundo es un lugar bueno y seguro. Y eso lo va a aprender a través de esa educación que se le va a dar en el hogar. Entonces, esa virtud que va a desarrollar el niño es la esperanza. Posteriormente, la autonomía versus vergüenza y duda, que va de 12 meses a los 18 meses hasta los 3 años, el niño desarrolla un equilibrio de dependencia y autosuficiencia sobre la vergüenza y la duda. Y acá entonces está la virtud de ¿qué? De la voluntad. Y acá cito nuevamente al autor Isauro Blanco, que él habla cómo desarrollar, que después les puedo pasar los links de lo que él habla están todas las conferencias de él en YouTube. Y entonces él hace referencia a eso, o sea, cómo nosotros le vamos enseñando al niño a tener esa virtud de la voluntad. ¿Por qué? Porque le vamos enseñando también a tener esas responsabilidades, ¿ok? Independientemente si ese niño, o sea, tiene todas las capacidades, o sea, como nosotros vamos también enseñándole, y de hecho una de las profesoras que nos daba a nosotros en
en el diplomado de inteligencia emocional, como nos hacía referencia, una de mis compañeras pregunta y dice, ¿desde cuándo comienzan los niños? O sea, ¿desde cuándo tenemos que enseñarle a nuestros hijos a tener esa educación emocional? Y ella dice, desde el momento del nacimiento, ¿sí? Porque lo vemos con las mamás, que a veces que las mamás, bueno, es su primer bebé, entonces el niño llora e inmediatamente le dan el pecho. Pero hay que también que ellos aprendan a tener también los espacios de alimentación. No estoy diciendo que lo descuidemos, o sea, podemos ver porque está llorando, pero no necesariamente tiene que llorar porque todo el tiempo hay que darle pecho, ¿sí? Entonces, como que colocar esos tiempos de alimentación del momento de nacimiento, obviamente con la orientación de los especialistas, de un pediatra, entonces con lo que el pediatra nos indica, bueno, acompañar ese proceso de alimentación y acompañar también el proceso de vínculos y de contención, sí, es necesario, pero irlos aprendiendo y que el niño, el bebé también los vaya aprendiendo. Entonces él hace referencia a esto, que cuando nosotros, por decirle algo, y que ya está un poco más grande, que puede asumir responsabilidades en el hogar, ¿okay? Eso va desarrollando su voluntad. Pero si nosotros todo lo que el niño desea, se lo damos, porque también hay procesos nuestros propios, ¿okay? Que les decimos, bueno, como yo no lo tuve, que lo tenga. Como yo no tuve esto, que mi hijo tenga todo. ¿Y qué es todo? Estoy siendo coherente con los límites. Entonces, si le doy todo lo que desea, ¿cómo va a poder desarrollar la virtud de la voluntad? De esa autonomía. Luego viene iniciativa versus culpa, de 3 a 6 años. El niño desarrolla iniciativa cuando intenta nuevas actividades y no está abrumado por la culpa. Entonces ya ahí tiene un propósito. Entonces ese propósito, ¿okay?, le va a permitir entonces poder, ¿okay?, abrir el mundo de posibilidades para aprendizajes. O sea, va a tener esa iniciativa, ¿okay?, va a llegar a la edad, al preescolar, ¿okay?, con esa virtud, ¿okay? Entonces esa virtud le va a permitir, ¿okay?, sus nuevos aprendizajes. Y por supuesto que va a poder madurar, ¿okay?, de una forma mucho más sencilla, ¿okay?, no va a tener dificultades, ¿okay? Luego viene la laboriosidad versus interioridad, que va de 6 años a la pubertad, y el niño debe aprender habilidades de la cultura, o enfrentar sentimientos de incompetencia. Y aquí la virtud va a ser la destreza. O sea, va a tener las habilidades, va a tener esa voluntad, va a tener ese propósito y además también va a tener las destrezas para determinadas actividades o determinadas tareas que pueda emprender. Y posteriormente viene identidad versus confusión de identidad, de la pubertad a la edad adulta. Y aquí es muy importante también el acompañamiento, ¿okay? Y si se dio un equilibrio en las diferentes etapas anteriores, ¿okay?, entonces la adolescencia va a tener esos recursos para poderla transitar. Entonces el adolescente debe determinar su propio sentido de sí mismo, de quién soy, o experimentar confusión acerca de los roles. Entonces aquí la virtud va a ser la fidelidad a quién soy, a los principios, a los valores. Y luego viene intimidad versus aislamiento, la edad adulta temprana, ¿okay?, que la persona busca hacer compromisos con otros y si no lo logra, puede sufrir aislamiento y ensimismamiento, ¿ok? ¿Por qué? Porque no tiene esas habilidades sociales, ¿ok? No se siente con esa posibilidad, ¿okay?, de relacionarse con los otros y de asumir compromisos. Y aquí la virtud entonces es el amor. Como ese amor y ese reconocimiento al otro también me permite entonces establecer relaciones que impliquen para mí un compromiso. Ay, disculpen, que hay un error ortográfico. El interés. Bueno, madurez, el adulto mayor se preocupa por establecer y guiar a la siguiente generación o siente un empobrecimiento general. Aquí la virtud es el interés, con ese, disculpen el error ahí de tipeo. Entonces, ¿a qué se refiere? Que bueno, que si ya yo logré en esa etapa del adulto, ¿okay?, yo logro ya
mis metas, o sea, porque tengo bien clara mi virtud del propósito, ¿ok? Que lo fue afianzando a través de esa etapa de desarrollo. Entonces yo me siento que puedo guiar, ¿ok? No estoy hablando solamente de la parte económica, sino también de la parte del sistema de valores, ya yo puedo guiar a la siguiente generación. O si no logré este equilibrio, ¿ok? Entonces esa virtud, ese interés que tengo, no lo logré, entonces voy a sentir que estoy en empobrecimiento general. Y luego viene la etapa, que es la etapa del adulto mayor, ¿okay? Viene integridad versus desesperación, es una edad de adulto tardía, la persona anciana logra la aceptación de su propia vida, lo que les hacía referencia cuando hablamos de la parte de la jubilación, o sea, cómo aceptar esa jubilación con lo que significa la palabra, o sea, con júbilo. ¿Sí? Entonces, la persona permite que esa aceptación, o sea, de la desesperanza, ¿ok? ¿Por qué? Porque no logró lo que quería, o sea, porque incapacidad de poder volver a vivir la vida. Sin embargo, la virtud que acá se necesita desarrollar es la virtud de la sabiduría. Vamos hasta acá con las etapas. Diferentes etapas de Erik Erikson, que tienen que ver con la parte de lo que es la moralidad, y también tiene que ver con la parte de la virtud y con las emociones. Entonces, a continuación se explica un resumen de cada una de ellas. Y en la primera etapa se presenta la situación de relación entre la madre y el hijo, generando un clima de inseguridad o seguridad, según que esta relación sea satisfactoria o insatisfactoria, que lo hemos venido trabajando. Luego viene la segunda etapa, que ya el infante quiere actuar con autonomía y con libertad, logrando entonces el autocontrol de sus propias acciones. Pero si se viese impedida esta actitud por ser una crianza coercitiva de los padres, va a sentir vergüenza y duda. O sea, una condición que nosotros tenemos que tomar en cuenta es que al niño se le enseña, ¿okay?, cuáles son las consecuencias de determinada actitud, y cuando se hace esa referencia de esa actitud, se hace desde señalar el hecho, no señalar a la persona. ¿Sí? Porque muchas veces le decimos el niño es malo, en lugar de decirle la actitud que hiciste no va acorde con lo que en la casa queremos o con las normas de la casa. Es diferente a decirle que es malo, porque ahí le estamos prácticamente diciendo que no va a cambiar, o sea que es malo. Entonces ahí va desarrollando su vergüenza, porque es el mensaje que le estamos dando. La tercera etapa se caracteriza por la fantasía, en la que el infante da vida a los objetos con el que juega y busca realizar toda clase de actividades. Estará en función de que los padres respondan a estas actividades, desarrollando en el sujeto la iniciativa o la culpabilidad. La cuarta etapa, el estudio de Erikson, corresponde a la niñez, en donde el niño aprende a ser y a compartir, y es una búsqueda de reconocimiento por lo que hace, desarrollando su deseo de trabajo. Pero se presenta la contraparte, que es propia del niño, el temor frente a lo que tiene que realizar, ocasionándole un interés de inferioridad o un sentimiento de inferioridad. Y la quinta etapa coincide con el inicio de la pubertad, por lo tanto, con la madurez de la sexualidad. Y con ello entonces la preocupación de lo que el autor William Schoffel en el año 1973 establece como un concepto, que es la imagen corporal. O sea, en esta etapa ya el adolescente, o sea, está en la etapa de la pubertad, perdón, entonces ya tiene ese conocimiento, ¿okay?, y ese aprendizaje de cómo quiere verse, o sea, su imagen corporal, además de lo que ellos sienten que son de sí mismos. El problema surge cuando el sujeto, en su reconocimiento, se proyecta en otras personas, a quienes admira, y lo toma como la orientación que deberá seguir dentro del medio social en el que vive. Entonces no se ve como un ser en sí mismo, sino que se está realizando a través de la imitación de otras personas. Y pierde entonces ahí su singularidad. Y pierde también esa capacidad de ser único. La sexta etapa coincide con la adolescencia y con esa búsqueda de encontrarse a sí mismo a través de ¿qué? De las satisfacciones sexuales personales. Pero en oportunidades también el sujeto se puede encontrar en esa soledad que experimenta
un aislamiento voluntario, y hay que tener cuidado con estos aislamientos voluntarios. ¿Sí? Darle lectura a ese aislamiento en cada una de las etapas. Y la sexta etapa, la que Erikson llama creatividad o generatividad, frente al estancamiento o la paralización. Esta nos presenta la posibilidad de orientar al sujeto a que se desarrolle su espíritu creativo, actuando responsablemente frente al medio, lo que les hacía referencia, o sea, esa responsabilidad, ¿sí? Esa habilidad que tengo para dar respuesta frente a esas personas con las que estoy interactuando. Si esto no sucede, ¿qué va a pasar? La persona se va a estancar o se va a paralizar. Y por último, hablamos de la octava etapa y se puede analizar en la búsqueda por parte del sujeto a una defensa de lo que ha construido y lo que ha llevado a cabo a su vida. Los hechos que él realizó y que fueron provechosos para su vida futura. Si esto no sucede, o sea, si no se da ese equilibrio, ¿okay? Si no fuese así, entonces surgiera que el sujeto se vaya a encontrar en una fase de desesperación y de malestar por no haber sabido aprovechar su tiempo. Entonces, bueno, ya con esto terminaríamos lo que es el autor Erik Erikson. Voy a colocarles un video, ¿okay?, de un autor mexicano que hace referencia a Vidal Smith, que hace referencia a un concepto que les traigo hoy para compartir. Entonces acá vamos las estructuras cognitivas en el desarrollo humano de acuerdo a Jean Piaget. O sea, Jean Piaget habla de las diferentes etapas del desarrollo, pero yo tomé algunos conceptos que considero que son importantes a tener en cuenta, como la calidad de un conocimiento está relacionada, en relación directa, con lo que se elabora o se estructura con el conocimiento previo del sujeto. Y ya sabemos que la familia es la institución primaria entonces de ese conocimiento. Por decirle algo, cuando yo comienzo a decirle al niño para qué sirve la silla, o sea, ya él comienza con esa construcción, ¿sí?, con ese pensamiento. ¿Para qué le sirve la silla o para qué el juguete? Comienza a construir ese espacio donde él va a crecer. Que es su habitación, o sea, comienzan todas esas construcciones, todos esos conceptos. ¿Okay? Entonces comienza ese conocimiento que es aquello que permite la adaptación al sujeto con su medio o con los problemas que se plantean. La vida puede tener un aprendizaje tanto social, físico como cognitivo. Y cuando hablamos de aprendizaje social, estamos haciendo referencia, ¿okay?, a el aprendizaje que tiene que ver con ese aprendizaje cultural que tengo de saludar cuando llega una parte, dar los buenos días, ¿okay? Si hay un conocimiento físico es cuando ya el niño ya registra lo que es su cuerpo, ¿okay? Entonces tiene que visualizar también, o sea, que el exceso del sol, por decir algo, hace daño al cuerpo. Entonces eso es un conocimiento físico, ¿sí? Y luego viene entonces el conocimiento intelectual que ya tiene que ver con ese pensamiento, ¿okay?, con esa construcción. Entonces están las diferentes etapas de ese conocimiento y luego este conocimiento cognitivo ocurre por medio de 3 procesos interrelacionados, como es la organización, la adaptación y la equilibración. Y cuando hablamos de organización, ¿okay?, el autor hace referencia a que es la tendencia a crear las estructuras cognitivas cada vez más complejas, sistemas de conocimiento o formas de pensamiento que incorporan imágenes cada vez más precisas de la realidad. No es lo mismo que la organización de pensamiento que pueda tener, o las competencias que pueda tener un niño de 0 a 18 años, lo que pueda tener un niño de 0 a 18 meses, lo que pueda tener de 18 meses a 3 años. O sea, ya va haciendo estructuras como mucho más complejas de pensamiento. Y estas estructuras las denominamos entonces esquemas, de acuerdo al autor, y son patrones organizados de conducta que una persona utiliza para pensar acerca de una situación y actuar en ella.
Por ejemplo, en algo básico, si al niño le enseñamos, o sea, qué es una silla, entonces ya él va reconociendo qué es la silla. Y posteriormente, a medida que va madurando, va no solamente reconociendo la silla, sino sabe para qué va a utilizar la silla, ¿sí? O sea, la silla sirve para sentarse, entonces, bueno, ya él se va a sentar en esa silla. Luego habla de la adaptación, que es un término piagetano, para describir la forma en que los niños manejan la nueva información a la luz de lo que ya saben. Y esta adaptación va a involucrar entonces dos pasos, que es la asimilación, que es tomar la nueva información, incorporar las estructuras cognitivas ya existentes, ya existentes, y luego de asimilarlas se van acomodando, o sea, es cambiar las estructuras cognitivas para incluir la nueva información. O sea, va siendo un aprendizaje mucho más complejo, de acuerdo al autor. Y luego entonces viene ese equilibrio, que es un esfuerzo constante por alcanzar un balance estable que rige el paso de la asimilación a la acomodación. O sea, voy asimilando los nuevos conceptos, va asimilando el niño, la niña, los nuevos conceptos, y luego va acomodando estos conocimientos para lograr entonces un equilibrio estable, ¿sí? De estos elementos cognitivos que va adquiriendo en su proceso de aprendizaje. Vamos a ver si esta vez podemos visualizar el video que les traigo acá. Y me gustaría trabajar, si no lo hacemos de manera manual, pero me gustaría trabajar con ustedes la técnica, ok, permiso. Trabajaríamos entonces con el autor Edward de Bono, me imagino que algunos de ustedes ya la conocen, ok, Los 6 sombreros. Entonces, cómo a través de ese pensamiento nosotros podemos abordar una situación, ¿sí? Quisiera saber si se escucha, porque traje como un ejemplo. Vamos a ver si lo podemos. ¿Se ve la presentación? Si me pueden comunicar por el chat si están viendo la diapositiva. Bueno, entonces esos serían los dos videos que traía como para que trabajáramos acá e hiciéramos un ejercicio práctico, pero lo podemos retomar. La hermana Delis me comenta que no está viendo la presentación. ¿Será un problema de conectividad o quiénes están viendo y quiénes no la pueden ver? O sea, la mayoría la puede ver, pregunto. Ok, bueno, continuamos. Entonces acá vamos a trabajar con este autor. Me gusta este autor porque contempla el tema de los sistemas, ¿okay? Y sabemos que, bueno, que la familia es un sistema. Entonces, el autor Uri Bronfenberg, discúlpenme en inglés, el desarrollo ocurre a través de procesos cada vez más complejos de interacción entre una persona en desarrollo y el ambiente inmediato cotidiano. Estos procesos que son afectados por contextos más remotos, de los cuales inclusive el individuo no puede estar consciente. Entonces, él hace referencia a los diferentes sistemas en los que crece el ser humano y cómo esta interacción cada vez va siendo una interacción entre una persona en desarrollo y el ambiente inmediato que lo va acompañando, o sea, en lo cotidiano. Entonces, cómo estas interacciones se van haciendo un poco más complejas, o sea, a medida que el individuo crece, a medida que va llevando a cabo relaciones en diferentes sistemas, o sea, que ya no solamente está acompañado por el sistema familiar, sino que también ya va al sistema escolar. Entonces, cómo estos sistemas interactúan entre sí y por supuesto que van haciendo relaciones. ¿Okay? Y también entonces esas relaciones, esa interacción va siendo un poco entonces cada vez más compleja, se va haciendo más amplia y por supuesto que eso implica entonces que las etapas de desarrollo que vimos de los diferentes autores
que trabajamos anteriormente, como Erik Erikson y como Piaget. O sea, cuando vemos esta parte que es lo cognitivo y lo que tiene que ver con la moral, con la educación emocional o con las emociones, entonces vemos que eso va a fortalecer este sistema en el cual estoy interactuando, que es la familia, el sistema primario de socialización, y cómo después estas interacciones también entonces las voy proyectando hacia los otros sistemas en los que me voy a relacionar. Entonces, él no hace como que las etapas como vimos en los autores anteriores, sino que él habla por sistema, ¿okay? En cada uno de los sistemas cómo se va creciendo y se va desarrollando. Y lo vamos a ver acá, que él habla de estos sistemas que estamos viendo el niño en desarrollo, ¿ok? De acuerdo a qué, a su edad, género, a la salud, a las habilidades, al temperamento. Y entonces existe el microsistema, que ese microsistema es ese hogar, ¿ok? Y en ese hogar, ¿ok? Él establece sus primeras relaciones, ¿ok? Entonces hay una influencia bidireccional. Posteriormente, este autor nos habla del mesosistema, ¿okay? Y este mesosistema tiene que ver entonces en esa interacción que hay entre los diferentes sistemas. Y aquí lo pueden ver ustedes en el gráfico, ¿okay? Cómo estas habilidades, ¿okay? Lo que aprendimos en el hogar, cómo va a interactuar también entonces con este mesosistema que ya viene siendo esa escuela, ¿okay? Viene siendo la vecindad, ¿okay? Los grupos de pares, ¿okay? Esa comunidad que tiene que ver una comunidad religiosa. Y todos ellos, todos estos sistemas van interactuando. Se pueden observar acá cómo van todo el flechado, ¿okay? Cómo va también en la parte educativa. Y cómo cada uno se va relacionando. Entonces, en el microsistema, estamos hablando de un patrón de actividades, ¿okay? De roles y de relaciones dentro de ¿qué? De un escenario como es el hogar. También en ese microsistema, también podemos hablar de que se puede dar en la escuela, ¿okay? El trabajo, el vecindario, y el cual funciona una persona día a día. O sea, cómo yo me voy relacionando, o sea, cómo me relaciono con mis compañeros en el colegio. Y a través de este microsistema, ¿okay? Las influencias más distantes, como las instituciones sociales y los valores culturales, alcanzan a la persona en desarrollo. Entonces, este microsistema es esas relaciones que se van dando personales de cara a cara, y la influencia entonces es bidireccional, como les dije anteriormente. Luego va el mesosistema, ¿okay? Lo vemos acá, que es una interacción entre los diferentes sistemas que estábamos hablando anteriormente. Y es cuando interactúan entonces estos dos microsistemas que contienen a la persona en desarrollo. Pueden incluir que los vínculos entre el hogar y la escuela, como las reuniones entre padres y maestros, ¿okay? Como escuela para familia, el grupo de compañeros. Entonces, la atención al mesosistema puede alentarnos al respeto a las diferencias, ¿okay? En las formas en las que la misma persona, o sea, la propia persona actúa en escenarios distintos, ¿okay? Manteniendo, por supuesto, sus valores que conformó en el microsistema. Por lo menos, o sea, podemos decir también, por ejemplo, que el niño en su casa, o sea, cuando completa satisfactoriamente las tareas escolares, entonces ya ahí está interactuando y está interactuando entre los dos sistemas, o sea, el sistema escolar y el sistema familiar. Y posteriormente vamos a ver entonces el exosistema. ¿Okay? Y que eso está relacionado con ¿qué? Con los vínculos entre dos o más escenarios. Pero en el exosistema la diferencia que podemos visualizar es que tiene que ver con las redes sociales, ¿okay? Y que no contiene a la persona en desarrollo, por lo tanto, solo afecta de manera indirecta. O sea, es lo que me viene del exterior, pero no es como que esa relación cara a cara o esa interacción del día a día. Y el macrosistema, ¿okay? Que tiene que ver entonces con el sistema económico, el sistema político, las creencias, ¿okay?
y todo lo que tiene que ver con las ideologías predominantes de esa ciudad o de ese estado o de esa nación. ¿Sí? Y luego viene entonces el cronosistema, de acuerdo a este autor, que es esa dimensión del tiempo. Entonces son esas condiciones personales y sociales temporales durante el transcurso de una vida. Es decir, cuando un microsistema, ¿ok? Cómo va cambiando ese sistema en ese cronosistema, o sea, en esa cronología, en ese tiempo, cómo va cambiando, o sea, cómo cambia la familia, supongamos la familia cuando me educaron a mí, y cómo cambia la familia en esta dinámica nueva, ¿sí? O sea, en estos tiempos, o sea, cómo son esas dinámicas familiares y cómo van cambiando también para poderse adaptar a la dinámica social. Entonces, como un sistema activo, como un sistema vivo que vemos, como la familia, entonces como también la familia se va adaptando, pero a través de ese tiempo y de ese espacio, de una sociedad y del desarrollo que esa sociedad pueda alcanzar. Entonces, en el cronosistema vemos la dimensión tiempo. Entonces, bueno, así sería como un resumen de este autor que me pareció también importante traérselo y compartir con ustedes, ¿okay? Porque tiene que ver con el tema de sistemas. Entonces, él habla del sistema y habla, por supuesto, de esa mirada, ¿okay? Ecológica, o sea, como que el ser humano dentro de un ecosistema, ¿okay? De ese ecosistema social. Entonces, cómo el ser humano se va también desarrollando dentro de este campo, ¿okay? Desde esta perspectiva, y va logrando también entonces alcanzar sus objetivos y sus metas. Y ahora, hablando entonces de todo esto que hemos hablado, del desarrollo humano, cabría entonces preguntarnos, también es importante, lo voy a hacer rápidamente, que ya ustedes lo habrán visto, la pirámide de Maslow, y cómo la satisfacción de cada una de las necesidades nos va llevando a otro nivel. Cuando yo puedo satisfacer mis necesidades fisiológicas, voy a satisfacer entonces mis necesidades de seguridad. Posteriormente voy a satisfacer mis necesidades sociales, de autoestima y de autorrealización. Y cuando hablamos de autorrealización, hablamos entonces de ese desarrollo del potencial humano que tenemos cada uno de nosotros. Ahora bien, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el ser humano? Y acá les traigo algunos conceptos de lo que sería el coaching ontológico, ¿okay? De acuerdo al autor Rafael Echeverría, cómo nos habla de esa coherencia del ser. O sea, que somos el lenguaje y es lo que nos hace diferentes al resto de los seres vivos, ese lenguaje. Y a través de ese lenguaje, cómo podemos hacer las construcciones y cómo podemos generar realidad. Él hace referencia a un principio que dice que vivimos en mundos interpretativos. Entonces, de acuerdo a ese observador que estoy siendo, ¿okay? De acuerdo a esos modelos mentales que estoy interpretando, ¿okay? Yo puedo transmitir a través de ese lenguaje cuál va a ser mi realidad y cuál va a ser entonces la realidad de ese niño y de esa niña. Cuando yo les hacía referencia a ustedes de qué mensaje le envío cuando está aprendiendo a caminar o cuando está explorando el mundo. Entonces, cómo los papás pueden ir a hacer esa educación emocional para que pueda tener esa representación del mundo, que es un lugar seguro donde va a estar acompañado. Y este lenguaje, lo que yo me digo y cómo me lo digo, es lo que me permite a mí, o sea, hacer esa conexión con esas emociones. Si yo tengo una autoestima que se corresponde con mi integridad, si además también tengo una autovaloración, entonces voy a funcionar desde esas emociones placenteras que me van a permitir también, ¿okay? Enviarle mensaje a quién, a mi cuerpo. Y cuando hablamos del cuerpo, hablamos entonces de las dos subdimensiones, o sea que estamos hablando de la parte del biológico y la parte física. Y sabemos muy bien, o sea que cuando estamos en emociones placenteras o displacenteras, que segregamos hormonas que nos van transmitiendo esos mensajes al cuerpo. Y podemos observar cuando hay tensiones en el cuello, cuando duele la espalda, cuando duelen esas rodillas, qué me estoy diciendo, cómo me lo estoy diciendo y cómo esa emocionalidad también le transmite un mensaje a mi cuerpo. Si existe una coherencia entre estos tres dominios primarios, yo voy a tener entonces esa capacidad de poder proyectarme y de poder desarrollarme como un ser, desde mi propia esencia. Y cuando hablamos de esa propia esencia, que hablaríamos a Maslow, ¿okay? Esa autorrealización,
Entonces, es esa capacidad de trascender, ¿okay? Y de trascender entonces al plano espiritual, ¿sí? Cuando trascendemos, ¿okay? Cuando ya nos conectamos inclusive con esa espiritualidad. Y esa espiritualidad tiene que ver con eso, con nuestras creencias, ¿okay? Con nuestra fe, con nuestra esperanza. Entonces, existe esa conexión que es importante para que nosotros podamos entonces alcanzar ese desarrollo desde lo humano, desde ese espíritu humano, desde esa conexión con esa espiritualidad. Entonces, bueno, hasta acá finalizaríamos entonces con las presentaciones del día de hoy, con el módulo del día de hoy, ¿okay? Que tiene que ver con la posibilidad de desarrollo, con el respeto a sí mismo, ¿okay? Con esa construcción de esos hábitos, ¿ok? De esos hábitos que me permiten el crecimiento, que hacía referencia a la profesora Carmen, o sea, cuando yo les hacía a ustedes y les compartía la experiencia que tenemos en el taller de espacio lúdico, o sea, llegar a hacer ese aseo personal, hacer ese cuidado, y esos hábitos constructivos permiten también construir esos rasgos de personalidad que van a ir a ese ser, ¿ok? Y a esa posibilidad de abrirme puertas, ¿ya? Y a esas nuevas construcciones de ciudadanía, o sea, vernos como ciudadanos que se necesitan, ¿okay? Para esa construcción de esa nueva ciudadanía. Y la importancia del desarrollo humano, pero la importancia de la familia, desde ese espacio familiar, teniendo en cuenta los aspectos como el amor, ¿okay? Como la calidad del tiempo, como el buen trato, como la comunicación, a través de qué, de ese lenguaje, ¿okay? Cómo me comunico, qué es lo que transmito. Entonces esas normas de convivencia, una convivencia saludable, a través de los diferentes subsistemas del ciclo vital del grupo familiar. Entonces, bueno, ya con esto entonces terminaríamos el módulo del día de hoy. Espero que sea de utilidad para ustedes, que podamos continuar trabajando. Y también la importancia de brindarles esta información, porque bueno, estos van a ser entonces como que los conceptos que vamos a ir construyendo, y posteriormente entonces vamos a focalizarnos en lo que es educación emocional como tal. Primero ver el desarrollo del ser humano, luego vemos entonces educación emocional como tal, y posteriormente con la especialista de acá de Argentina ustedes van a tener la posibilidad de ver los recursos didácticos para la educación emocional. Bueno, de verdad que espero que haya sido de utilidad el día de hoy. Para mí ha sido muy satisfactorio, independientemente de las dificultades que hayamos tenido de la conectividad. Siento que, bueno, que pude transmitir lo que quería transmitirles el día de hoy. Para mí fue muy emotivo, fue un reencuentro.